Hola a todos y todas, este es el debut, la ópera prima, el inicio de Contingentes Innecesarios, un podcast de Cine con Ñ, que es el medio online del cine y las series españolas. Yo soy Arturo Tena, director y redactor del medio, y conmigo estará José Antonio Cano, redactor de Cine con Ñ y el hombre que ve todas las series españolas. Abrimos este espacio para informar y analizar sobre la actualidad del audiovisual estatal, para hablar con las protagonistas de nuestra cultura y también para dedicarle un espacio a la historia del cine y la televisión en nuestro país. Contingentes Innecesarios, un podcast de Cine con Ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Y empezamos comentando la actualidad del audiovisual español, que pasa estos días irremediablemente por Cannes, el festival que se celebra durante esta semana en la ciudad francesa, donde veremos una buena cantidad de películas españolas que estarán en el certamen. Empezamos por los largos, repasamos la lista. Están Cerrar los ojos, de Víctor Erice, que estará en la sección Cannes Premier; Robot Dreams, de Pablo Berger, que estará en sección oficial fuera de competición, en una proyección especial que se llama Young Audience Screening; y Creatura, de Elena Martín Jimeno, que estará en la quincena de cineastas, que es una parte paralela del festival. A lo que habría que añadir también, por supuesto, Extraña forma de vida, de Pedro Almodóvar, que estará en sección oficial fuera de competición, aunque estrictamente es un cortometraje. De hecho, en los cortometrajes tenemos Aunque es de noche, de Guillermo García López, que estará en sección oficial. Lo que pasa es que este director hace doblete y también presenta North Portugal junto a Dominique Wilinski en la quincena de cineastas. Y luego en la Cinef, en la sección para estudiantes de cine, estará Trenc d'Alba, de Ana Yargués. En la Semana de la Crítica tendremos Contadores, de Irati Gorostidi, y también la coproducción con Croacia, The Real Truth About the Fight, de Andrea Slavicek. Es una lista larga de títulos, lo que además habría que añadirle el hecho de que España es el país invitado en el Marché du Film, que es el gran mercado del cine en Europa, donde se ven y se compran películas, y España tendrá pues un lugar, digamos, de lujo dentro de este mercado. Bueno, país invitado, pero ninguna película, ningún largometraje en sección oficial, ¿no? No sé si crees que Cerrar los ojos puede tener el mismo rol que tuvo Asbestas el año pasado en Cannes Premier. Sí, desde luego es la película más esperada, por lo menos desde España, es la película más esperada. Seguramente en Europa, pues Víctor Erice es un nombre que resuena, pero no tiene la misma potencia que igual Pedro Almodóvar a nivel de sonido, ¿no? Lo que le suena a los aficionados del cine y a la prensa especializada. Quizá Erice es más para cinéfilos, ¿no? Para críticos. La famosa lista de... Efectivamente, eso no hay que olvidarse. El espíritu de la colmena era el único título que estaba en la lista de las mejores películas de la historia, la famosa lista de Sight and Sound, que salió a finales de 2022. Y ahora pues aparece una nueva película de Erice, que es quizás el cineasta más prestigioso dentro de España y también fuera, de los años 70 seguramente, y 30 años después saca una nueva película, que además esta semana hemos podido ver nuevas imágenes de la película, por lo tanto desde aquí ya lo que es el hype es enorme. Pero en Europa hay que ver un poco qué recepción tiene, ¿no? Es verdad que el año pasado Asbestas tuvo un recorrido excelente después de su paso por Cannes, en esta sección de Cannes Premier, que se han un poco sacado de la manga últimamente, de pues bueno, intentar dar espacio a grandes autores fuera de la sección oficial. Y ahí estará Erice, ¿no? Quizás si la película tiene una buena recepción y sigue, digamos, sumando y sumando, es posible que antes de su estreno lo más probable es que pase por San Sebastián también, donde se verá por primera vez en España. Esto es una suposición, pero es más que probable
por las fechas de estreno de la película. Y después habrá que ver también cómo le va a Almodóvar, que siempre es un cineasta hiper respetado fuera de España, quizás muchas veces más respetado fuera de España que en España. Y el resto de películas, Creatura también es una película que quizás pueda tener su impacto en la quincena de cineastas. Veremos qué recorrido tiene y qué impacto tiene en su paso por el festival. Y luego está Robot Dreams de Pablo Berger, que yo creo que es un caso especial. Es una película de animación que tiene pues un espacio también dedicado pues, al cine juvenil por parte del festival. Un poco marginado quizás, veremos qué impacto tiene dentro de Cannes, pero desde luego también es una de las películas de animación españolas más esperadas de 2023 y seguro que desde la prensa especializada de nuestro país se le dará mucho espacio. Veremos también si su paso tanto por Cannes como por Annecy, que es un festival especializado de cine de animación también en Francia, consigue ese impacto que se le puede esperar también a una película que sí estará dirigida a un público juvenil, pero no tiene el perfil de película de animación infantil como la podemos ubicar en otras películas españolas recientes como Tadeo o Momias, ¿no? Bueno, en los cortometrajes quizá habrá que estar pendientes. Hay que recordar que el año pasado Cuerda, de Estíbaliz Urresola, se llevó un premio accesorio, por decirlo así, el Rail d'Or, el Rail de Oro de la Asociación de Ferroviarios de allí de Cannes, pero precisamente en las partes de los cortometrajes suele haber una serie de premios paralelos que, por ejemplo, Contadores, de Irati Gorostidi, que está ambientado en las huelgas en el País Vasco en los 70, precisamente por ese contenido tan obrero, tan pegado a la calle, no tan lejos del de Cuerdas, aunque Cuerdas vaya por otro lado, puede gustarle mucho a ese público que hay en Cannes también, que valora ese tipo de corto centrado más en un tema social que más experimental o más artístico, de alguna manera. Sí, también hay que tener en cuenta las dos películas que presenta Guillermo García López, ganador del Goya por Frágil Equilibrio, que presenta, aunque es de noche, que es un cortometraje que se ha rodado en la Cañada Real, en Madrid, que también tendrá un componente y un enganche social importante, y también al estar en el mayor escaparate de cortometrajes del festival, pues es más que posible que tenga un impacto importante. Veremos qué recorrido tienen las películas de Cannes. Estaremos muy atentos a lo que pase en el festival. Para Cine con Ñ tendremos la cobertura de Pablo Aranzazu Ruiz, que estará en el festival y nos podrá dedicar algunas crónicas, así que las podréis leer también en la web de Cine con Ñ. Y si seguimos con la actualidad, también habría que comentar lo que está sucediendo con la taquilla. No sé cuáles son las primeras impresiones que te haces, Cano, sobre este primer tramo del año. Hombre, no voy a ser muy original. Mejor que en 2020, 2021, 2022, obviamente. Es el primer año que estamos teniendo sin ningún tipo de restricción. Bueno, por supuesto 2020, que estuvo cerrado varios meses la taquilla. Pero seguimos por debajo de cifras de 2019, que ya en 2019 se consideró un mal año. Cifras me refiero a la cuota del cine español respecto al total, porque en general la taquilla en el mundo entero, si no eres Marvel o Misión Imposible, pues no está siendo muy brillante. Y no hay más que ver la lista de las 10 películas que más han recaudado o con más espectadores en lo que llevamos de año, para ver que se sigue cumpliendo, que lo que triunfan son las comedias y sobre todo las comedias familiares. O sea, de las 10 películas más vistas a 7 de mayo, películas españolas, tenemos Momias, Maridos, Vaya Vacaciones, El Hotel de los Líos, A Todo Tren 2, ¿vale? Son como 6 películas que son comedias y quitando Maridos, que digamos que es más para adultos, 5 son para ver con los niños, ¿no? Son comedias familiares y no son cifras muy espectaculares, son mejores que las del año pasado o el anterior. Hay como 7 películas por encima de 1 millón de euros, que no es una barbaridad, pero bueno, no está mal. Pero está claro que, por ejemplo, 20.000 especies de abejas, que nos alegramos mucho de que está haciendo una gran taquilla para una película independiente, en condiciones normales pues no estaría de las 10
películas más vistas con solo 95.000 espectadores que está teniendo, y además dopada, con perdón, como le pasó a Alcarràs, porque es un fenómeno local. 20.000 especies de abejas se está viendo en toda España, pero sobre todo se está viendo mucho en el País Vasco y Navarra. Sí, además habría que comentar sobre los 10 títulos más vistos. Efectivamente, si vamos a ver un poco los géneros, ¿no? Los tipos de películas que al final tienen un impacto en el cine. Uno, lo primero, porque la situación de la distribución cinematográfica en salas es muy delicada. Las distribuidoras independientes tienen cada vez menos margen y menos capacidad para traer películas. Los cines muchas veces no las quieren, eso es una realidad. Y allí es donde pues se imponen películas cómicas y aparecen estos fenómenos locales, ¿no? Como estabas diciendo. Irati también. Efectivamente, Irati sería otro ejemplo, ¿no? de películas que consiguen un buen impacto en sus territorios, en este caso en el País Vasco, que Irati se ha convertido además en la película en euskera más taquillera de la historia, cosa que ya es significativo. Una película que tiene un gran recorrido también por ese componente cultural, rozando el 1.000.000 de euros, y aún así no consigue entrar dentro del top 5, siendo un fenómeno local como le está pasando a 20.000 especies de abejas, o en un fenómeno aún más reducido, Matria en Galicia. Sí. También ha funcionado bien. Pero aún así los títulos más serios o con una distribución más reducida no consiguen tener un impacto masivo, ¿no? Eso es un poco el resumen de lo que se podría leer en estos primeros meses, en este primer tramo del año. Pero bueno, es un recorrido que se puede analizar con mucha más calma, y habría que dedicarle un programa entero para solo hablar sobre la situación de los cines, cómo se distribuye el cine español, etcétera, de la que, por supuesto, ya hablaremos. Pero ahora mismo la foto que se nos aparece, pues en estos 25,6 millones de euros al cierre de este episodio, de la taquilla del cine español, que es, pues bueno, una taquilla que está dentro de los márgenes de recuperación después de la pandemia. Pero que tampoco es una gran cifra. O sea, yo consideraría grandes éxitos Momias y Maridos. Y luego Asbestas si le sumas lo que recaudó el año pasado, porque hay todavía un par de pelis entre las más vistas que están ahí, pero se estrenaron en 2022. A Todo Tren 2, ¿no? La comedia, pero también Asbestas por el efecto Goya, que hace que haya recaudado 3,2 millones de euros y de hecho haya hecho una grandísima recaudación si sumas todos de más de 5 millones, ¿no? Porque el dato agregado ahora es solo 2023, pero claro, lo ves con 2022 y es un gran dato. Efectivamente, y bueno, luego veremos en estos meses de verano, que siempre son un poco complejos, ¿no? para poder hacerse hueco también en la taquilla. Hay títulos esperados o con potencial comercial, veremos cuál será su recorrido. Y durante el verano, pues bueno, aparecen películas, más comedias, por supuesto, la aparición que espera todo el mundo de Santiago Segura con su nueva película. Ahora se va a estrenar Como Dios manda, protagonizada por Leo Harlem, que es una comedia, bueno, no es exactamente una comedia familiar, pero es una comedia bien intencionada, feel good movie, ¿no? Jugando con los estereotipos. Y tendremos la coproducción de animación con China, la superproducción Dragon Keeper. Dragon Keeper, que esas puede ser otro Momias, ¿no? Así es un poco la situación. La comentaremos con más detalle en próximos capítulos. Pero desde luego la taquilla española se mantiene en unos márgenes esperables, digamos, en 2023, y veremos cuál es su recorrido en la segunda parte del año, que es donde se suelen concentrar los títulos más esperados y con mayor potencial comercial. De los nuevos proyectos del cine español que se han anunciado esta semana, hay uno que te ha llamado la atención, ¿verdad, Arturo?
Sí, yo creo que, bueno, de toda la lista de rodajes que tenemos últimamente, la que también está, por ejemplo, la nueva película de Julio Medem, que ya también ha sacado nuevas imágenes. La que más llama la atención por el tipo de proyecto y por las personas que están involucradas es Saben Aquel, que es un biopic que dirige y escribe David Trueba, basado en la vida del cómico y humorista Eugenio. Una película en la que David Verdaguer interpretará al humorista y en la que también estará Carolina Yuste como coprotagonista. Y bueno, es una película basada en hechos reales que cuenta un poco el inicio de la carrera de Eugenio, de cómo pasó del dueto musical que protagonizaba junto a su mujer a uno de los cómicos más populares de España. Y bueno, este guión de Trueba tiene además la particularidad que está basado en otro guión de Albert Espinosa, guionista de Pulseras Rojas o Life is Life, y que a su vez este guión está basado en escritos de Gerard Jofra, que es el hijo de Eugenio. Entonces, pues bueno, tendrá un componente especial esta película. David Trueba, pues bueno, es un director que todo el mundo conoce, Soldados de Salamina, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Así que habrá que estar muy atento a cómo se desarrolla este proyecto, en la que también estarán Pedro Casablanc, Marina Sala, Ramón Fonseré. Así que bueno, muy atentos a lo que pase con Saben Aquel, que se convierte en una de las películas más esperadas del 2023 o previsiblemente de 2024, que será quizás cuando se estrene. ¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Porque esta es mi casa. Todo lleno de agua, todo lleno de mierda. El agua llena de mierda. Cada semana en Contingentes Innecesarios queremos repasar algún tema, algún análisis, algún reportaje en profundidad sobre la actualidad del audiovisual español. Y esta semana nos queremos fijar en un tema que se ha dado en los últimos tiempos, un fenómeno que está ocurriendo en el cine español, que son las películas, la corriente de películas que están regresando al pueblo o al mundo agrícola para explicar algunas de las crisis actuales de la sociedad española. Esta semana, José Cano, aquí conmigo, ha escrito un reportaje sobre este asunto que se llama Romantización y pesimismo, la ola del cine neorrural en España, en la cual ha ido desgranando con algunos de los protagonistas de este fenómeno sus características y por qué se está dando esta ola de películas que tiene ya bastantes títulos, ¿no, José? Bueno, solo que mencionemos en el reportaje, que alguno se queda fuera, estaría Secaderos de Rocío Mesa, Destello Bravío de Ainhoa Rodríguez, El Lodo de Iñaki Sánchez Arrieta, Rendir los machos de David Pantaleón, Tros de Pau Calpe, Suro de Miquel Gurrea, El agua de Elena López Riera, Matar cangrejos de Omar Abdul Razak, Tierra de nuestras madres de Eric Lobato, por supuesto, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, Alcarrás de Carla Simón o la muy reciente, todavía en cartelera, 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola, pero también, sin irnos muy lejos, a 2019, Lo que arde de Oliver Lasse. También habría que discutir si es neorrural, yo creo que sí, Cerdita de Carlota Pereda, pero es que además hay películas que no se suelen incluir en esta tendencia y que hablan de los mismos temas, como Lo nunca visto, ¿no? La comedia de Marina Sereseski, incluso alguna serie, El pueblo de Mediaset o de Prime Video, eso ya según lo que prefiera, la serie prima hermana de la que se avecina, de los hermanos Caballeros, que al final, desde la comedia, viene a hablar más o menos de los mismos temas que todas estas películas. He dicho solo títulos de 2019 hasta aquí. No me he ido mucho más atrás que podríamos. Y lo que hablamos un poco es qué diferencia esta oleada actual de tratamiento del rural desde el audiovisual español de, por ejemplo, pues Los Santos Inocentes, de Mario Camus, ¿no? De los años 80, que es una película que indiscutiblemente habla de la transición. Evidentemente, todos estos directores, sobre todo directoras, la mayoría son directoras, son nacidos a partir de los años 80, son mucho más jóvenes y hablan desde otro lugar. Hemos hablado, por ejemplo, con Raúl Capdevila, director de Los Saldos, que es un documental con formato de western que está pendiente de estreno en cines, que lo pudimos ver en el Festival de Sevilla. Y él, por ejemplo, lo que ha hecho, él trabaja con su padre en una granja de cerdos, es grabar un año de la vida de su familia.
elaborándolo un poco, está grabado en más de un año, pero es un documental, no viene a ser un documental. Y por ejemplo, él nos comentaba ese cambio de enfoque de cómo se enfrenta al rural la ciudad, porque el cine se suele producir desde la ciudad, dependiendo del tipo de crisis a la que nos enfrentemos. Cuando en la ciudad las cosas van bien, el rural es lo que, yo lo cito en el reportaje, lo que los compañeros de las reflexiones de Repronto llamaban el cabrón del campo, ¿no? Es lo primitivo, es la precivilización, y cuando estamos en crisis en la ciudad, como es el momento, pues se tiende a idealizar ese espacio rural, ¿no? Y también había, por lo que comentas en el reportaje, un componente generacional, ¿no? También hay un grupo de cineastas que pues ahora rondan los 30, 40, 50 años, que perciben el mundo rural como una vía de escape a la precariedad o a las situaciones de presión que generan las ciudades, ¿no? También hay un componente de salida, ¿no? De huida idealizada hacia el campo como una Arcadia no feliz, pero sí que una alternativa al mundo de las ciudades, ¿no? Sí, además comentamos que el cine no viene aislado, sino que ha habido una ola de ensayos y luego de novelas que en algunos casos, algunas de estas películas, o son adaptaciones o lo van a ser. Por ejemplo, Un amor de Sara Mesa, que va a ser una película de Isabel Coixet, ¿no? Que creo que de hecho estarán ya en postproducción. Hay una mezcla. Una cosa que comentamos en el reportaje es que se pueden dividir, o sea, esto, perdón por la simplificación, pero las directoras tienden a centrarse más en la cuestión de los cuidados, de la identidad y de ese regreso al rural, muchas veces integrando el punto de vista de quienes están allí. Los directores, con alguna excepción, como el mencionado Raúl Capdevila o, por ejemplo, se me ocurre David Pantaleón en Rendir los machos, que además es que sus dos casos concretos es que ellos se han criado allí, pero los directores que llegan desde la ciudad son mucho más pesimistas, juegan mucho con ese choque, incluso en Asbestas y en Suro. Creo que te sacan a unos protagonistas que precisamente se van al rural deseando escapar, buscando esa Arcadia, y se encuentran que no es todo tan fácil, ¿no? El lodo de Iñaki Sánchez Arrieta, que no tuvo mucho recorrido, es algo parecido también, ¿no? Ese experto de la ciudad que llega a un entorno rural y se da cuenta de que no es tan fácil como él se lo proponía. Y bueno, algunos de las personas con las que hemos hablado para el reportaje nos hablan de que ese regreso al folclore en realidad está en toda la cultura, ¿no? La misma Rocío Mesa pues comenta todos los grupos de música española recientes que van pues desde Tanxugueiras hasta Califato 3x4, que son grupos indiscutiblemente nacidos en entornos urbanos, pero que se han ido al folclore del rural como buscando una autenticidad que no encuentran en su entorno inmediato. Sí, mencionas a Rocío Mesa, que además arranca el reportaje con una cita que dice: si poner el foco en lo rural se convierte en una tendencia, sería un éxito, porque significaría que estamos dándole visibilidad a espacios que nos interesan y a historias que necesitan ser contadas. También ahí Rocío Mesa en el reportaje evita un poco la etiqueta del neorrural, o por lo menos no la elevaría a categoría, por así decirlo, y pues se muestra un poco crítica con esta tendencia de ponerle etiquetas a estas nuevas películas como si hubiese una gran cantidad de ellas y todo el mundo estuviese haciendo lo mismo, ¿no? Cuando en realidad luego, si te vas a fijar en cada una de estas películas, pese a que tengan este marco común, luego son distintas entre ellas, ¿no? Que efectivamente has comentado el matiz de los directores y las directoras, pero también están apareciendo películas que dentro de este neorrural están planteando, por ejemplo, situaciones que rozan el fantástico, ¿no? Como la propia Secaderos, claro, que tiene este contacto con ideas. De hecho, Secaderos puede ser un cruce, se comparaba 20.000 especies de abejas con El espíritu de la colmena. Evidentemente, cada película en su contexto, Secaderos tiene más influencia de Hayao Miyazaki que de Mario Camus.
por ejemplo. Dentro de que no os esperéis Totoro, pero los que no lo hayáis visto. Rocío Mesa, de hecho, tiene una frase muy importante, claro, que ella viene a decir que si hemos visto centenares de películas policíacas de señores a tiros que escapan de cárceles o se restan a duelo, no pasa nada porque ahora veamos una docena de películas de mujeres cosechando la tierra o conviviendo con animales. Que ni siquiera, ella lo pone como un ejemplo de cómo se simplifica a veces desde la crítica, pero es verdad que de estas 2 docenas de películas más o menos, yo creo que sí se pueden incluir alguna más que no hemos mencionado en el documental, pues no se puede decir que todas sean del mismo género. Tienen en común unos temas, unas preocupaciones, pero evidentemente Asbestas es un thriller o con un drama, un poquito de las dos cosas. Y luego hay otras pues, que están más cerca de la comedia, hay otras que son documentales, o tienes una película que rompe completamente una narrativa lineal tradicional, como es Destello Bravío, y al mismo tiempo te lo está representando todo desde el mundo de mujeres de cierta edad, no normativas, en un entorno rural. Es decir, una representación que nunca existe en el cine comercial, no en España, sino en general. Luego también, como has comentado previamente, el periodista y crítico Santi Pagés, también presente en el reportaje de Cano, habla un poco de la perspectiva histórica y de esta mirada sobre el campo en el cine español, ¿no? Y dice que el cine español durante mucho tiempo vio al mundo rural como un universo atávico, que ahí pues está esa influencia del tremendismo, ¿no? Y que toda esta tendencia, ¿no?, que has hablado antes, que podría estar un poco ejemplificada en Los Santos Inocentes o en otras películas de ese estilo, llega hasta los años 90. Y Pagés, en ese sentido, se muestra, yo creo que hace una lectura optimista de la evolución de la mirada sobre el rural en el cine español, y dice que una película como El agua, de Elena López Riera, habría sido imposible hace 15 años porque quieren enmendar un poco esa visión del campo como un universo de fuerzas primordiales, dice Pagés. Y por otro lado también hay una reivindicación de que es posible vivir y hacer cine en la periferia, que es también un tema del que hablaste con Raúl Capdevila, que precisamente... Sí, incluso Rocío Mesa no lo desarrolla tanto, pero también lo podía ver. Raúl Capdevila vive en Binefar, que es provincia de Huesca, por cierto muy cerca de Alcarrás. Estaban rodando casi a la vez las dos películas. Rocío Mesa ha rodado en La Vega de Granada. Recientemente premiada en Málaga estaba Matar cangrejos, que está hablando de las Islas Canarias en los años 90. O Rendir los machos era también en las Islas Canarias. Destello Bravío es La tierra de Barros en Extremadura. Son espacios o que normalmente no aparecían en el cine, o que cuando lo hacían representado como sitios completamente primitivos. De hecho, Extremadura, por ejemplo, en concreto, por hablar de Destello Bravío o de Cerdita, de Carlota Pereda, pues es un espacio que cuando aparecía en el cine español o era en un documental que te lo sacaba aquello como que era todo la miseria, o era en películas completamente tremendistas que, bueno, pues incluso El séptimo día de Carlos Saura, basada en hechos reales como Asbestas, con el crimen de Puerto Urraco, pues te lo saca como un sitio en el que no hay salida, en que la única escapatoria para tener una vida plena es irte a la ciudad, ¿no? Básicamente, con perdón que me perdone Saura, pero El séptimo día te dice que no hay escapatoria. Efectivamente, digamos que se ve esta evolución, y también se habla un poco de esa ola de literatura, ¿no?, que dice Capdevila, que ha hecho también una película de no ficción, que eso sería como entrar en otro terreno del cine español, que habría otras películas también que se podrían citar de no ficción que en los últimos años se han acercado a la realidad del campo, que se han acercado fenómenos políticos en los últimos tiempos, partidos, ¿no?, que han surgido un poco intentando aunar las reivindicaciones de la España vaciada, que es un concepto que no hemos querido sacar hasta ahora, pero que está un poco en la base, ¿no? Esa idea de la España vaciada versus la España llena, que serían las ciudades, ¿no? Esa contraposición. Sí, el libro de 2016 de Sergio del Molino, La España vacía, pues mucha gente lo señala como el principio de este debate, por decirlo de alguna manera, que era inevitable porque es una realidad socioeconómica. Bueno, pues el cine español
lo refleja cada autor, cada autora a su manera, con conflictos que son comunes en casi todas. Yo te diría, por cerrar, porque si no nos comemos el programa entero, que Los Santos Inocentes acaba con el señorito Iván colgado de un árbol, o sea, tiene un final feliz. La mayoría de estas películas acaban con el agricultor perdiendo. En Alcarrás, los protagonistas, no tenemos ni siquiera contraplano, ven cómo tiran, ¿no? Esos melocotoneros en los saldos, sin reventárosla mucho, pero sabéis que es un documental, así que no va a haber un acto épico de venganza del protagonista, que es el padre del director. Al final ellos acaban colaborando con la gran multinacional que se ha instalado en el pueblo y les venden sus cerdos. Efectivamente, además se plantea como quizás la familia, ¿no? Como Sí. Los núcleos familiares y más cercanos como la única vía de escape, el único refugio para estos problemas, ¿no? Y quizás falten soluciones más estructurales para los problemas del campo en el cine español, que será un tema del que seguiremos hablando en los próximos meses y en los próximos años, porque sabemos de buena tinta, viendo los proyectos y las películas que se están presentando, que seguirá siendo un tema recurrente. Por lo menos 1 año y medio más de cine rural nos queda. Pero en Contingentes Innecesarios no solo queremos repasar la actualidad del audiovisual español, sino echar la vista atrás y mirar lo que ha sido la historia del cine y las series en España. Y para eso iremos repasando grandes películas y no tan grandes, grandes series y no tan grandes, y grandes figuras y no tan grandes de la historia del cine español. Esta semana queremos mirar y centrarnos en una efeméride que ocurrió el pasado 9 de mayo, en la que se cumplían 10 años de la muerte de Alfredo Landa, el único actor español que ha definido un subgénero cinematográfico. Una década sin el Cateto a babor, más de 100 películas, 60 años de carrera en la interpretación entre teatro, cine y televisión, que lo convirtieron en todo un icono del cine español, del que hoy, 10 años después, nos seguimos acordando. ¿Por qué nos seguimos acordando de Alfredo Landa, Cano? Pues Alfredo Landa, que no es landismo, pero también por generación, él era un poco más joven que actores como Fernán Gómez o José Luis López Vázquez o incluso Paco Rabanne, encarnó en las comedias que hizo un tipo de papel que acabó siendo una especie de versión idealizada de cómo se veía el pueblo español de la época a sí mismo, ¿no? Este tipo, pues a lo mejor que viene del pueblo, ¿no? Vente a Alemania Pepe, a lo mejor, que no es malo, no es un estafador, como eran los personajes de Tony Leblanc, ¿no? El típico buscavidas de la posguerra, no tiene ese punto de miseria, de querer ascender socialmente que tienen muchos personajes cómicos de López Vázquez, sino que es un tipo que tiene su inteligencia, pero de tan bueno que es, tan ingenuo que es, parece tonto. Y acaba saliendo con bien de las situaciones que se le plantean. Hay una película muy divertida de los años 60 que se llama Las Leandras, que adapta una farsa, una obra de teatro de la época, en la que Rocío Dúrcal hay un momento en el que rompe la cuarta pared y explica el papel de cada personaje y presenta a Alfredo Landa y dice, el galán cómico, ¿no? Alfredo Landa, cuando hace de galán, no se lleva a la chica porque sea muy guapo ni porque le pegue un puñetazo al malo, sino porque es muy bueno, entonces se la lleva de forma cómica, siempre. Y ese tipo de papel es en el que se veía reflejado, pues, cierto espectador de la época. Y aparte, todas estas películas que ve muchísima gente y que se han repetido muchas veces en televisión, pues convirtieron al actor en el típico personaje que la gente adopta en casa. Todo el mundo sentía que Alfredo Landa de alguna forma formaba parte de su cotidianidad. Y una de esas películas que forjaron esa imagen fue sin duda Cateto a babor. ¿Pero qué haces, cállate? ¡Jefe! ¿Qué? ¡Pache! ¡No, señor, no, señor! ¡Te estás cargando la escuadra! Cateto a babor es una película de 1970 de Ramón Fernández. Y en esta película se construye el mito, la figura de Landa con esas características que acabas de comentar, ¿no, Cano? Sí, no es su primer protagonista exactamente, pero es como su gran éxito.
Es una comedia muy amable, muy familiar de la época, ¿no? Con personajes todos muy buenos, muy amables, y en las que Alfredo Landa interpreta pues, a un agricultor al que lo llaman a filas en la Marina después de pasarse años y años pidiendo prórrogas. Esto de las prórrogas además te lo subrayan mucho para justificarte que Alfredo Landa tiene 36 años cuando hace este papel y la mili, pues como sabéis todos, se hacía con 18, 19, 20. De hecho aparece José Sacristán en un papel secundario como alguien que sí que tiene la edad para hacer la instrucción militar. Y él, pues bueno, va saliendo de una serie de problemas y se acaba llevando a la chica gracias a que tiene su astucia campesina, es decir, él tiene una inteligencia práctica, pero como no conoce cómo funciona la marina o cómo funciona la ciudad, se mete en problemas y sale de ellos gracias a que es muy bueno. Es tan bueno que parece tonto algunas veces, ¿no? Una película muy amable, una comedia familiar que llega a juntar a un poquito menos de 1.800.000 espectadores y que recauda lo que al cambio actual serían 235.000 euros, un poquito más, que no es exacto, diréis, pues qué poquito, pero pensad que son 39 millones de las antiguas pesetas, más de 39 millones de las antiguas pesetas del año 1970. Este tipo de papel, llevado a una comedia un poquito más chusca, no tan familiar como Cateto a babor, es lo que lleva al llamado landismo, en el que quizá ni siquiera Landa es el actor que más películas landistas hace, pero el sumum sería pues Manolo Lanuit, del año 73, un poquito posterior a Cateto a babor, de Mariano Ozores, en las que él es pues, el mismo papel de antes, pero viviendo en Torremolinos y persiguiendo suecas, ¿no? Él parece que le dan siempre el mismo papel en diferentes situaciones. Esto del landismo disociado de Landa, ¿no? Esta idea que en realidad es una idea que luego distintos directores seguirían como Landa, como un buen actor, que incluso podría separarse de lo que en la época se llamaban españoladas, esa connotación negativa con respecto a las comedias de más éxito de la época, que en realidad no le pertenecía tanto a Landa como actor o como a la figura de personaje que él se había creado, pero que sí que por determinadas circunstancias se había colocado, ¿no? este subgénero a partir de él. Pero eso empezaría a cambiar, ¿no? Ya en los 70 esta asociación de Landa con esa comedia chusca empezaría a poco evaporarse. Bueno, algún crítico, algún historiador del cine español te dirá que el landismo con Landa acaba en el 75. Empieza el destape y Landa no hace destape. Lo hacen otros actores. Landa se consiguió quitar esa etiqueta, o Sacristán, las primeras comedias de Sacristán, casi siempre con personajes muy secundarios, son infumables, por decirlo suavemente. Se consiguen quitar esa etiqueta y se convierten en actores respetados muy rápidamente. Pajares y Esteso, incluso siendo grandísimos actores también de comedia, pero en general, y sobre todo Pajares, que llegó a ser un actor muy respetado, nunca se han quitado la etiqueta. Landa, por ejemplo, en 1977, esta la estoy diciendo de memoria, así que igual me equivoco, hace con Juan Antonio Bardem El Puente. Juan Antonio Bardem es el director más formal, temática e ideológicamente alejado de la españolada y del landismo que puede existir, y hacen una comedia, hacen una españolada, pero le dan la vuelta, la desmontan un poco sin que Landa abandone ese papel de ese español que puede parecer muy básico, que puede parecer muy miserable incluso, pero en el fondo es tan bueno que no puede evitar hacer cosas buenas. Es una versión idealizada de Sancho Panza. E incluso El Puente es una versión de la quijotización de Sancho, pero versión sindicalista, porque claro, dirige Juan Antonio Bardem. Y esta imagen también que iría cambiando sobre Landa y los papeles que le iban dando, empezaría, digamos, a darse completamente la vuelta en los años 80 y en concreto con una película que marcaría de forma clara lo que fue su carrera posterior en los 80 y 90, que es El Crack, de 1961, dirigida por José Luis García. Este mundo huele muy mal. Hace mucho tiempo que está lloviendo mierda. En mi oficio es donde más se nota. Y si quiere que le diga la verdad, a mí el olor me tiene ya sin cuidado. Pero lo que no me gusta es que traten de engañarme. El Crack es un éxito de taquilla, no tanto como Cateto a babor. De hecho, es tan éxito de taquilla que habrá El Crack 2
Y el crack dará lugar pues, a que Alfredo Landa, por ejemplo, sea uno de los protagonistas de Los Santos Inocentes, ¿no? De nuevo, quitándole todos los adornos a ese personaje que le hacía, pues tienes a Paco el Bajo de Los Santos Inocentes. Y José Luis García elige a Alfredo Landa muy sabiamente por el tipo de película que él quiere hacer. Me imagino, todos recordaréis, y si no lo recordáis, os lo voy a repetir yo, cómo es la primera escena del crack, en la que para que tú te creas a Germán Areta, a ese detective, ex policía, muy duro, muy de vuelta de todo, Garci te rueda una primera secuencia casi de cine kinky, en la que este personaje, que es un señor que está cenando en un bar de carretera, te imaginas que porque tiene mucho trabajo o viene de viaje, él está ahí tan tranquilo, él acaba salvando la situación, pero con mucha cotidianidad, ¿no? Es un tipo duro, se quita de medio a los kinkis, no deja que el camarero le dé las gracias, no deja ni siquiera que lo invite a la cena, pero él está escuchando a José María García en la radio y de postre pide un café solo, ¿no? Te quiere sacar a un detective que precisamente por hacerlo Landa, que es ese personaje que ha hecho siempre de españolito normal, de Pepe que se va a Alemania, del cateto a babor, como se sentían muchos españoles cuando hicieron la mili, tú te lo puedes creer como un detective de cine noir en España. Y hace poco hemos entrevistado a Andrés Moret, autor de un libro que es Una vida de repuesto, ¿no? sobre el cine de José Luis García, que de hecho la Academia lo ha premiado con el premio Muñoz Suay, ¿no? Y habla de que ese cine de los 80 en el que están el Crack 1 y el Crack 2, que por cierto, los malos del Crack son empresarios corruptos, especuladores inmobiliarios, que tratan con personas, con la sordidez del mundo de la prostitución, ¿no? Digamos que está en la frontera de cuando el cine de García deja de ser testimonio, que es todo el primer cine de García, te está contando cómo vive la generación que ya era adulta en la transición, adulta, no que tienes 20 años, sino que ya vas para los 40, ¿no? Que ya te han pasado cosas, ya no eres joven, cómo vive la transición esa generación, y él hay un momento en el que deja de describirlo y empieza a describir España desde la nostalgia, el país que no pudo ser o el país que ya no es, que fue pero ya no es. El Crack está justo en esa frontera, las dos películas del Crack, y es muy García porque mezcla eso, testimonio, la corrupción que ya existía en España en los 80, esa nostalgia por el país que no va a poder ser, y al mismo tiempo la referencia metacinematográfica constante, porque es Alfredo Landa, es un españolito de a pie, se pide un café solo, se lleva a su novia de excursión, pero es también una especie de Philip Marlowe desencantado de la vida, viviendo en un universo con unas reglas muy claras de cine noir, ¿no? Efectivamente, además lo que representa el Crack en la carrera de Alfredo Landa es un mismo nivel que lo que podría representar para Garci en ese momento, pese a que Garci había hecho muchísimas menos películas que Alfredo Landa. Ya Garci se adelanta casi a esa revisión nostálgica de su propia figura, y hace ya películas nostálgicas cuando lleva pocos años de carrera, ¿no? Sí, y es 5 o 6 películas, no lleva muchas más. Efectivamente, y para eso elige a Landa, ¿no? Una persona que ya un actor ya famoso, muy maduro, famoso, que tiene ya una carrera ya hecha, que puede representar a ese Garci que se ha hecho viejo muy pronto. Sí. En su cine, lo decimos en el buen sentido de la palabra. Es auténtica devoción lo que sentimos por José Luis García en este podcast. En cambio, elige a un actor que en un policíaco normal podríamos pensar en un actor mucho más alto, quizás más guapo. Fernández, la opción lógica habría sido Arturo Fernández, porque además había hecho de ese papel durante mucho tiempo cuando era más joven. Pero él no quiere eso, no quiere a un tío alto y guapo, quiere a tu vecino el del Quinto, quiere a Alfredo Landa. Efectivamente, pero tampoco quiere al tipo duro, no quiere a Clint Eastwood, no quiere al Clint Eastwood de Harry el Sucio, que podría ser la película que vuelve a colocar el policíaco como canon en el cine de Estados Unidos, que siempre fue la gran referencia de Garci también a la hora de inspirarse en clave de género, ¿no? Y en cambio Landa representa la versión española, que nunca podría ser Harry el Sucio, porque pese a ser un tipo duro, pese a ser un detective excelente, nunca tiene ese carácter implacable
que podría tener Clint Eastwood de las películas de Don Siegel, ¿no? Claro, de hecho es casi a la inversa. Los personajes de Clint Eastwood, a partir de Harry el Sucio, siempre, pero sobre todo los de aquella época, los policíacos, que clarísimamente se inspira, te justifica que aunque el tío es muy duro, en el fondo es muy humano, y con Germán Areta estamos haciendo todo el tiempo el camino inverso. La primera escena, de hecho, Garci contaba que le preocupaba mucho que pasase como en Peppermint Frappé, que al aparecer López Vázquez en pantalla el público automáticamente se reía porque lo asociaba a comedias, cuando obviamente el papel en esa película que tiene José Luis López Vázquez no es cómico. Puede haber momentos cómicos, pero un papel directamente trágico, ¿no? Y por eso compone esa primera escena en la que vemos claramente que Areta no se anda con hostias, con perdón, pero luego lo vemos muy humano, lo vemos un tipo muy... De hecho, a mí me gusta mucho la primera escena cuando el camarero le está dando las gracias por salvarlos del atraco y el tío está histérico y él directamente le dice, ¿qué tiene de postre? Entonces el camarero vuelve a una situación cotidiana que él domina, le empieza a decir todos los postres que tiene y en realidad Areta no quiere ninguno, le va a pedir un café con leche, un café con solo, perdón. Lo ha hecho para que el otro se calme y hable de otra cosa. Y te caracteriza la inteligencia de ese personaje y cómo es en 2 frases de forma magistral, ¿no? Todo el tiempo te está justificando que este tío es muy bueno, pero es muy duro. Y es que si alguien no ha visto el Crack no le quiero reventar el final, pero cuando acaba la película tú tienes clarísimo que Areta, si tiene que utilizar la violencia, la sabe utilizar de forma muy efectiva. De hecho no es espectacular, sino todo lo contrario. Efectivamente, yo creo que al final, en este repaso que hemos hecho de la figura de Alfredo Landa, lo que sale que puede unir al Alfredo Landa de todas las generaciones es ese humanismo que hay de fondo, sí, que puede representar distintos papeles, puede representar desde la comedia más directa y más popular a un tipo duro, un hombre de campo que lo que comparte en el fondo es esa visión porque le vemos ese punto humano, sí, ¿no? Le vemos el punto humano al personaje en la vaquilla, le vemos el punto humano al personaje del Bosque Animado, ¿no? Que por supuesto representa la máxima humanidad, ¿no? Y finalmente Landa acaba siendo el referente de la humanidad. Sí, es Sancho Panza en el fondo. Es que la bondad y la inteligencia no necesitan excesivo refinamiento, sino la sencillez de un hombre simplemente bueno. Esto es independiente de cómo fuese la figura de Landa él en su casa, que probablemente sería buena gente, no decimos que no, sino el personaje que él sabía clavar, ¿no? Incluso los papeles que hace en televisión al final de su época, que son cameos prácticamente, responden siempre a parodiar o a recoger de una forma u otra ese personaje. Así es, Alfredo Landa, esa reconfortante idea de que alguna vez pudimos ser así de buenos y así de puros. Y esto ha sido todo en el primer y esperamos que de muchos programa de Contingentes Innecesarios, un podcast de cine y series españolas realizado por Cine con Ñ. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.